sabes cómo poner el PowerPoint? ¿Habría que entregar mi PowerPoint? No sé si hay que configurar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Giselle es mi nombre. Mucho gusto. Mucho gusto igual. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Ya se están conectando las pacientes para poder aprender sobre nutrición y endometriosis. Yo creo que partimos a las 6:05. Ya. Ya, muchas gracias. Hay poco. Ahí saludamos a todos los que se están integrando para la charla del día de hoy, nutrición y endometriosis, con la doctora Daniela Alsop, nutrióloga.
nutrióloga especialista en endometriosis. Chicos, les pedimos a todos poder silenciar los micrófonos para que no se escuche ruido interno, por favor, para que podamos escuchar muy bien. Ya, vamos a partir entonces. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, sí, se escucha bien. Ya, súper. Entonces me presento, yo soy la doctora Daniela Alsop, yo soy nutrióloga, pero igual les quería contar un poquito sobre mí. Yo también tengo endometriosis. De hecho, yo me operé de endometriosis en diciembre del año pasado. Entonces, este es como un tema especialmente importante para mí. Pero antes de llegar al diagnóstico de la endometriosis, yo lo pasé 10 años muy mal, muy mal. Yo creo que solo las pacientes con endometriosis y con dolor importante saben lo que es tener endometriosis. Entonces, cuando me operé y estuve con licencia esa semana, ahí me surgió la duda de si había alguna relación entre la nutrición y la endometriosis. Entonces me puse a investigar y efectivamente hay bastante información, así que así es como llegué al tema de la nutrición y la endometriosis. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es una pequeña introducción de la endometriosis y la inflamación, y vamos a ver la evidencia que hay sobre distintos grupos de alimentos y la endometriosis, y después vamos a terminar con una pequeña conclusión y un resumen. Entonces, como muchos ya saben, la endometriosis es un trastorno ginecológico crónico que es dependiente de hormonas, en el cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero, es decir, el endometrio, que es esta capita aquí dentro del útero, crece fuera del útero. Y la endometriosis puede causar entonces dolor, que a veces es intenso, especialmente durante los periodos menstruales. Y además se puede presentar con problemas de fertilidad. Otros síntomas que también coexisten con la endometriosis pueden ser un sangrado irregular, trastornos gastrointestinales, como nos explicó muy bien hace algunas semanas el doctor Skela. Puede haber distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, náusea, incluso síntomas urinarios. La endometriosis afecta tanto las esferas físicas como mentales y el bienestar social de las mujeres, y ocurre en un 10% de la población, que igual es un alto porcentaje. La causa exacta de la endometriosis aún no es del todo claro e influyen múltiples factores. Y encontrar esos factores que ayudan y que contribuyen al desarrollo y la progresión de la enfermedad
es clave para entregar oportunidades de prevención y de intervención. Y entre esos factores, la dieta es un factor modificable que participa en muchas enfermedades crónicas, no solo en la endometriosis. Participa también en la diabetes, en la hipertensión, en la dislipidemia, etc. Y el vínculo entre la dieta y la endometriosis ha sido estudiado, como les contaba, tanto en animales como en humanos. Y se han observado algunos beneficios y algunos riesgos de algunos alimentos. Como vamos a estar hablando de inflamación, tenemos que definir qué es la inflamación primero, para que todos entendamos más o menos de lo que estamos hablando. Entonces, la inflamación es un proceso normal que se caracteriza por una respuesta del sistema inmune que sirve para defender al cuerpo de las infecciones y otros daños. Y se caracteriza principalmente por un aumento en el número de las células inmunes y de citoquinas, que las citoquinas son las sustancias que secretan las células inmunes, y esto puede ser tanto a nivel local, donde se produce el daño, como a nivel del cuerpo entero cuando estas sustancias pasan a la circulación. Entonces aquí podemos ver un gráfico en que en esta persona en particular se hizo una herida en el dedo, entraron algunas bacterias en la piel, y el sistema inmune entonces manda las células hacia el lugar de la lesión, donde se secretan estas sustancias que ayudan a defender el cuerpo. Entonces, estas respuestas son importantes porque ayudan a reparar y a remodelar los lugares que están afectados, pero esta inflamación exagerada y mantenida en el tiempo puede producir daño. Entonces, en resumen, es un proceso normal del sistema inmune que nos ayuda a defendernos, pero si se prolonga en el tiempo, tiene consecuencias negativas. Entonces, vamos a ver un poquitito qué dice la evidencia sobre los distintos tipos de alimentación. Y vamos a partir con las carnes, y dentro de ellas las carnes rojas. Y aquí no hay mucha duda. La mayoría de los estudios muestran que las mujeres que consumen más carnes rojas efectivamente tienen un mayor riesgo de desarrollar endometriosis. Y en uno de los estudios en particular muestra que más de 2 porciones de carnes rojas al día tuvieron un 56% más riesgo de endometriosis en comparación con aquellas que consumieron menos de una porción a la semana. Y esta asociación es súper importante destacar que es tanto con las carnes procesadas como las carnes no procesadas. Es decir, tanto las carnes como el pedazo, el trozo de carne, como con los embutidos, las cecinas, etc. Pero ¿por qué se produce este aumento del riesgo con las carnes rojas? Y ahí hay varios mecanismos que se han propuesto, entre ellos el hierro hémico, que es un tipo de hierro especial que está en los productos de origen animal, explicaría parte de esta asociación. ¿Por qué? Porque el cuerpo regula naturalmente la absorción de hierro de las fuentes vegetales, que es un hierro que se absorbe un poquito más lento. Entonces, si nos hace falta hierro, absorbemos más hierro. Y si nos sobra hierro, absorbemos menos hierro. Pero el hierro hémico de los alimentos de origen animal se absorbe muy fácilmente y el cuerpo no regula bien ese exceso. Entonces, aunque el hierro es necesario para que funcionemos bien, el hierro también es un prooxidante, que es una consecuencia de la inflamación, y además produce estrés oxidativo y daño incluso del ADN. Entonces, el hierro hémico no solo es asociado con la endometriosis, sino que con muchas otras enfermedades crónicas, como el síndrome metabólico, la enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, artritis, cáncer, un montón. Entonces, no es tan llamativo que haya efectivamente esta asociación entre carnes rojas y endometriosis. Otro mecanismo propuesto es la microbiota intestinal. ¿Y qué es la microbiota intestinal? Es un conjunto de principalmente bacterias que viven en nuestro intestino
y que nos ayudan a digerir algunos alimentos e incluso producir algunas vitaminas. Y se ha visto en los últimos años que podría haber un vínculo entre las fuentes de proteína en la dieta y la composición de nuestra microbiota. Y eso principalmente en función del papel que el intestino cumple en la regulación de las vías inflamatorias e inmunes. Otros mecanismos propuestos de la asociación entre las carnes rojas y la endometriosis son los disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Como lo dice el nombre, son sustancias químicas que están fuera de nosotros, que interrumpen el funcionamiento normal de nuestro sistema endocrino, es decir, de nuestro sistema en base a las hormonas. Entonces, hay mucha evidencia de que la exposición de las mujeres, aunque sea, sobre todo si es a temprana edad, estos productos químicos pueden modular el sistema reproductivo y es posible que estos contaminantes entonces, que están ubicados, que se encuentran en las carnes rojas, también puedan contribuir a un mayor riesgo de endometriosis. Y por último, las grasas. Esto está súper demostrado que la exposición crónica a una ingesta alta en grasa produce un mayor nivel de inflamación y de estrés oxidativo, y ambas características están presentes en las mujeres con endometriosis. Y de hecho, en los modelos animales con ratitas, las dietas altas en grasa aumentan significativamente el número de lesiones de endometriosis, sin necesariamente haber otras causas. Vamos con las carnes blancas. Dentro de ellas tenemos las aves, y hay algunos estudios que dirían que sí hay alguna asociación, pero al tratar de estimar cuántas veces a la semana, qué tendría más riesgo, menos riesgo, la verdad es que no se ha encontrado un patrón de asociación general claro, y la relación no sería tan fuerte como la que se observa con las carnes rojas. Y pescados de marisco, en realidad, al parecer no habría una relación con el aumento del riesgo de endometriosis. De hecho, estos mismos estudios que se han hecho al reemplazar las carnes rojas por pescados y mariscos muestran que eso hace que disminuya el riesgo de endometriosis. Y con el huevo tampoco habría una relación con el riesgo de endometriosis. De hecho, al igual que los pescados y mariscos, al reemplazar las carnes rojas por huevos, también disminuye el riesgo de endometriosis. Hay algunas personas que no son tan fanáticas de los huevos porque contienen grasas saturadas, pero si uno compara las grasas saturadas que vienen en los huevos, es mucho menor que las grasas saturadas que vienen en las carnes rojas. En cuanto a frutas y verduras, aquí también no hay mucha duda, y muchos estudios concuerdan en que un mayor consumo de frutas y verduras se asocia con un menor riesgo de endometriosis. Y de hecho se ha visto que las mujeres que consumen 3, 4, 5 porciones de frutas y verduras al día tendrían hasta un 18% menos riesgo de endometriosis en comparación con las mujeres que consumen menos de 2 porciones de frutas y verduras al día. Si miramos solo las frutas, por separado de las verduras, el consumo de fruta por sí sola también se asocia con un menos riesgo de endometriosis. De hecho, las mujeres que consumen 3 porciones de fruta al día tienen 14% menos riesgo de endometriosis en comparación con las que consumen menos de una porción de fruta al día. Y al examinar las frutas por separado, las frutas cítricas son las que tienen un menor riesgo de endometriosis. Y al consumir por lo menos una porción de fruta cítrica al día, habría un 22% menos riesgo. Y si uno mira dentro de la fruta cítrica, las estrellas aquí son las naranjas. Las naranjas son las que han demostrado un mayor beneficio en disminuir el riesgo de endometriosis. Fumar es pésimo, con o sin endometriosis. Las personas que fuman
Está súper demostrado que tienen más inflamación, que tienen más estrés oxidativo. Entonces, o sea, tengan o no endometriosis, fumar es pésimo. Pero en las mujeres que fuman, las frutas tendrían un efecto mucho más beneficioso que en las que no fuman, y vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué la fruta y verdura tendría este beneficio tan importante? Y los estudios han sugerido que hay varios nutrientes que podrían explicar esta asociación, y principalmente son las vitaminas A y C. Se ha visto que las mujeres que tienen endometriosis tienen un menor consumo de vitaminas A y C, y el crecimiento y la adhesión del endometrio fuera de la cavidad peritoneal puede estar influenciada por la inflamación, es decir, los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, etc. Y la vitamina C puede contrarrestar este efecto de la inflamación. Y lo mismo pasa con la vitamina A. El ácido retinoico, que es una forma de la vitamina A, también suprime las citoquinas. ¿Se acuerdan de estas sustancias que es liberada por el sistema inmune, que son proinflamatorias? La vitamina A también podría suprimirla. Y la presencia de mayor estrés oxidativo y de mayor inflamación entre las fumadoras podría explicar por qué en ellas las frutas serían más protectoras que en las mujeres no fumadoras. Ya, aquí voy a entrar en un punto que es un poco más controversial, que es los lácteos. ¿Por qué? Porque en muchas páginas, en muchos blogs, encontré que la mayoría dicen que los lácteos son malos para todos, que todas las mujeres que tienen endometriosis no deberían consumir lácteos. Pero la verdad es que si uno va a mirar los estudios y va a mirar la evidencia, consumir más lácteos incluso podría ser protector. Y de hecho, en la adolescencia, si se consumen más de 4 porciones al día, se asocia a un menor riesgo de endometriosis en comparación con 1 o menos porciones al día. Y en las mujeres adultas también se ha visto un efecto beneficioso, en que las mujeres que consumen más de 3 porciones de lácteos al día tendrían un 18% menos probabilidad de ser diagnosticadas con endometriosis. Entonces, en general, los argumentos que se usan en contra de los lácteos son básicamente dos. Uno, que los lácteos contienen más estrógeno, y dos, que los lácteos producen más inflamación. Entonces, vamos a ver cada uno de esos. En este estudio, que es del año 2018, que salió en una revista de endocrinología súper conocida y súper seria, muestra que ellos se preguntan, ¿los estrógenos en la leche de consumo producen más riesgo en la salud reproductiva? Y aquí se los traduje, la conclusión es que la cantidad de estrógeno que hay en la leche de vaca es muy bajita, entonces probablemente no causa efectos en la salud reproductiva humana. ¿Por qué se planteó esto de los estrógenos en la leche? Y es porque cuando se saca la leche de las vacas, la mayoría de las veces las vacas están o embarazadas o en lactancia. Entonces hay mayor cantidad de estrógenos en los lácteos. Y sí, efectivamente hay más estrógeno, pero ellos se preguntaron si este estrógeno podía causar daños en la salud reproductiva, y la respuesta es que pareciera ser que no. Y en cuanto a la inflamación, este estudio es un poquito más nuevo, de hecho es del año pasado, y en la medicina basada en evidencia hay distintos tipos de estudios. Están los estudios que observan, los estudios que comparan, los estudios como científicos que comparan un tratamiento con otro, y después están los estudios, una revisión de estudios randomizados. Y eso es como el resumen de todos los otros tipos de estudios. Entonces son estudios súper útiles y súper buenos en general. Y este estudio en particular se pregunta si es que el consumo de lácteos se asocia a una mayor inflamación o no. Y la respuesta que este estudio da es que
la mayoría de los estudios que ellos analizaron documentan incluso un efecto antiinflamatorio de los lácteos, tanto en individuos sanos como con personas que tuvieran alguna anormalidad metabólica. Entonces, esos argumentos quedan un poco ahí como a criterio de cada uno, pero la verdad es que si alguien quisiera sacar los lácteos porque tiene intolerancia a la lactosa, por el tema medioambiental, porque quiere ser vegano, ningún problema, puede hacerlo. Hay otras formas de obtener el calcio y las vitaminas, pero no porque alguien tenga endometriosis, sí o sí tiene que sacar los lácteos. Y eso es por lo que conversamos, de que puede ser que tenga incluso un efecto antiinflamatorio. Y otro argumento podría ser que como los lácteos tienen un buen aporte de magnesio, el magnesio podría estar asociado con niveles menores de marcadores de inflamación y también podría tener un papel beneficioso en la función reproductiva. El gluten también es un tema que es un poco controvertido, porque está como muy de moda que se plantee la dieta libre de gluten para todos. Pero la verdad es que, a menos que uno tenga o enfermedad celíaca, o alergia al trigo, o una intolerancia al gluten no celíaca, entonces ahí queda un poquito la duda si es que realmente hay algún beneficio de sacarle el gluten a todas las personas. Hay algunos estudios que así muestran una asociación entre la enfermedad celíaca y endometriosis, pero al parecer la enfermedad celíaca vendría antes y que por la inflamación que produce la enfermedad celíaca se pueda producir la endometriosis y no al revés. Y al parecer tendría un efecto más en los síntomas gastrointestinales asociados a la endometriosis, más que empeorar la enfermedad en sí. De hecho, hay 2 estudios que muestran que eliminar el gluten podría efectivamente ayudar a aliviar el dolor. Entonces, podría ser una buena alternativa, pero esto hay que ir viéndolo caso a caso. Porque si se saca el gluten por completo, hay algunas vitaminas y otras cosas que uno tiene que obtener de otros lados, entonces tanto los lácteos como el gluten pueden ser una alternativa que sí puede mejorar los síntomas, pero eso hay que ir viéndolo caso a caso. ¿Qué otros alimentos se han asociado con el riesgo de endometriosis? Alcohol. Sí, hay una asociación entre el consumo de alcohol y endometriosis. Ahora, no queda claro qué viene primero, si el consumo de alcohol que produce endometriosis o que la endometriosis, por todo el estrés que produzca un aumento del consumo de alcohol. De todas formas, se recomienda disminuir el consumo de alcohol sí o sí. Café, la información es un poquito contradictoria al respecto y no hay una conclusión definitiva que sea igual para todos, por eso ese también se va viendo como caso a caso. Y en cuanto al té, en particular el té verde, contiene sustancias con potentes propiedades antiangiogénicas y antioxidantes, y se ha relacionado con la posibilidad de inhibir la formación de endometriosis en modelos con ratitas. Entonces, dentro de los té, el té verde. Entonces, en resumen, la evidencia apunta a que efectivamente la alimentación puede ser un factor modificable en la prevención y la progresión y manejo de los síntomas, por lo tanto se sugiere, esto es como para todas, disminuir el consumo de carnes rojas, sí o sí, vimos que son súper proinflamatorias y el exceso de carnes rojas no solo se asocia con endometriosis, sino que con muchas otras enfermedades crónicas. Disminuir el consumo de grasas saturadas y trans, es decir, las mantequillas, las margarinas, los quesos, los embutidos, los alimentos ultraprocesados. Un adecuado consumo de ácidos grasos omega 3, que son los que están principalmente en los pescados, las nueces, las semillas, aceite de oliva, etc.
un adecuado consumo de frutas y verduras, especialmente las frutas cítricas, como vimos, por el alto contenido que tienen de vitaminas A y C. Disminuir el consumo de alcohol, sí o sí. Disminuir el consumo de azúcar refinada, que también se ha visto que, independiente de la endometriosis o no, el azúcar refinada sí produce inflamación. Y evaluar caso a caso la necesidad de eliminar el gluten y o lácteos, en caso de haber alguna intolerancia alimentaria o síntomas gastrointestinales que no se dan con todas estas recomendaciones previas. Sí, podría ser una alternativa sacarlos de la alimentación y probar si es que eso ayuda a disminuir las molestias. Y ese sería el resumen. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas, si es que tienen dudas. Es un tema súper interesante y si a mí hace 10 años, cuando empecé con todas estas molestias, alguien me hubiese dicho que haciendo cambios de repente no tan complicados en la alimentación hubiese podido ayudar a manejar los síntomas, yo hubiese hecho pero lo que sea con tal de poder aliviar un poquito las molestias. Así que por eso es tan importante para mí poder compartir esta información con ustedes y que quizás esto les pueda ayudar a disminuir sus molestias. Invitamos a realizar preguntas a todas las chicas que tengan alguna inquietud. Doctora, en el chat han ido escribiendo algunas preguntas. En el chat, ya, a ver. Sí, sí, ahí. Chat. Ya. La primera pregunta es de Margarita y dice si es necesario ir donde una nutricionista especializada en endometriosis. Yo les diría que sí, porque la verdad es un tema que es poco conocido, no hay mucha gente que se dedique al tema, de hecho yo llegué a esto por casualidad, porque yo quise investigar, pero no hay mucha gente que sepa bien del tema, entonces yo te diría que si tienes molestias, que si tienes dudas, que sí, que veas a alguien que sea como una nutricionista o nutrióloga dedicada al tema. Alguien pone, menos mal, amo el huevo. Sí, sí, pueden comer huevo. No en exceso, pero sí, pueden comer huevo. Alguien más pregunta, Inelia pregunta, en mi caso me inflama mucho la leche y gluten. ¿Será por colon? El doctor Subino me dijo que sacara el gluten y lácteos y carnes rojas. Sí, mira, efectivamente, el doctor Skela, que es el gastroenterólogo que se dedica al tema de endometriosis, nos comentaba la otra vez que hay mucho traslape, es decir, mucha gente que tiene endometriosis, que tiene colon irritable o intestino irritable, como le dicen ahora. Entonces, puede ser que efectivamente, además de la endometriosis, tengas intestino irritable y si ese es el tema, sería bueno que fueras a ver al gastroenterólogo, porque no vaya a ser que sea una enfermedad celíaca o una intolerancia al gluten, una alergia al trigo, y eso sí se pueden manejar y en general andan muy, muy, muy bien con una dieta sin gluten y sin lácteos. Después alguien más pone... Hola, hola, buenas tardes, soy Inelia. Lo que pasa es que yo ya fui a al gastroenterólogo ¿Ya? y él me dijo de que tenía colon inflamable. De hecho, me han venido inflamaciones intestinales y resulta de que después hablé esto con el doctor y me dijo de que mejor retirar esas cosas de mi dieta. Ahora, por ejemplo, yo no sé mucho de minutos y esas cosas, me ha costado mucho poder adaptarme a esta nueva alimentación, yo creo que a muchos nos ha pasado. Y el tema que hablé con una nutricionista del consultorio
y ella me dijo de que tenía que mandar a hacerme un examen al estómago para ver si era como celíaca y esas cosas, porque le dije lo que me había dicho el doctor Sovino, y que de que ella no me podía dar una minuta así como así nomás, si no me hacía un examen, un chequeo a mi intestino, una cosa así, que ella no me podía dar una minuta. Entonces yo no sé cómo poder alimentarme para evitar de las inflamaciones. Yo, por ejemplo, tengo una histerectomía, me quedan los 2 ovarios, pero sí tengo endometrioma en los ovarios. Y también estoy perjudicada del colon, entonces igual necesito ver de alguna forma poder alimentarme. O sea, a mí el pan me hace horrible para el estómago, por ejemplo. Pero ¿con qué reemplazo el pan si, por ejemplo, si uso la harina de maíz, me queda el pan muy duro, entonces no sé ocuparlo tampoco? Igual me complica el tema de las minutas y de cómo poder alimentarme. Sí, mira, qué fome que te haya pasado que fuiste como ya con el diagnóstico del gastroenterólogo, porque si el gastroenterólogo te dijo que tienes intestino irritable, entonces ahí está, no veo ningún motivo por el cual te hayan negado una pauta si es que ya venías con el diagnóstico. Pero sí, no es tan Claro. fácil. Ahí, no sé si conoces la página de la Fundación Convivir, que es una página para gente que tiene enfermedad celíaca, pero sale mucha, mucha, mucha información de cómo manejar una dieta libre de gluten. Y tienen recetas, tienen un montón de material súper interesante, pero de todas formas, igual te queda la duda, sería bueno que pidieras una segunda opinión, una segunda consulta para alguien que te pudiera armar como una pauta nutricional sin gluten. Ya. Pero ¿hay nutricionista especialista en endometriosis o tendría que ser como otra nutricionista como cualquier otra nutricionista? No sé si me entiende, disculpe. Sí, sí, sí. Mira, lo ideal es que fuera alguien especialista en endometriosis, pero como les contaba, no hay mucha gente que se dedique a esto. Entonces busquen un Claro. centro que tenga como un equipo multidisciplinario para manejo de la endometriosis. Mm, ya, muchas gracias. De nada. A ver, Pero es que, espérame nomás. ¿alguien más quiere preguntar? Pues es lo mismo que ¿Hay evidencia del consumo de cacao y endometriosis? Mira, hay algunos estudios que dicen que tendría algún efecto beneficioso, otros que no encuentran ninguna asociación, pero en todo caso, si quisieran consumir cacao así como que sea siempre amargo y si es chocolate, también con el mayor porcentaje de cacao posible. Porque sí hay algunos estudios que muestran que podría tener algún efecto antiinflamatorio, pero nada definitivo. Alguien pregunta si se recomienda tomar suplementos de vitaminas A y C. Yo en general prefiero obtener las vitaminas de la fruta y la verdura, porque la vitamina A y la vitamina C que vienen en la fruta es de mucho mejor calidad y se absorbe mucho mejor que si uno tomara suplemento en pastillas de vitamina A y C. Entonces, la recomendación más que un suplemento es aumentar la ingesta de frutas y verduras que contienen vitamina C, que son principalmente las frutas cítricas. Cacao. ¿El huevo debe ser de gallinas felices o no importa el huevo? Mira, los huevos van a tener los mismos componentes, sean de gallinas felices o de supermercado común y corriente. Ahora, si uno tiene como más conciencia ambiental y más conciencia de los animales, en ese caso uno podría preferir las de gallinas felices, pero el contenido de nutrientes es el mismo. Al tomar 1 gramo de vitamina C al día, igual se recomienda el consumo de fruta. Lo que pasa es que, como les comentaba, el cuerpo es súper sabio, en el sentido de que si uno consume más vitamina C, probablemente como no la necesita, va a absorber menos. Entonces, con 1 gramo de vitamina C al día, mejor obtenerlo de la fruta que de una pastilla, por lo mismo que les decía que
la calidad es mucho mejor de la vitamina C en la fruta que si uno la compra envasada. Y ese exceso de vitamina C que el cuerpo absorbe y que no necesita, al final va a terminar saliendo por la orina, o sea, va a ser como una orina muy cara llena de vitamina C. Acá. Alguien pone, soy muy buena para la aceituna. Quería saber si eso me hace mal. Depende, lo más probable es que no. Ahora, nada en exceso hace muy bien. Y hay gente que la aceituna le produce un poquito de hinchazón. Entonces, si la toleras bien, si no tienes ninguna molestia y es un consumo moderado de aceituna, ningún problema. Alguien pone que les habían recomendado suspender el gluten, el lácteo y que les habían hecho súper bien. Ah, ya, esta es una muy buena pregunta. Carolina Monardes pregunta, ¿qué pasa con las que tenemos resistencia a la insulina y nos han limitado el consumo de frutas a 1 al día? Este es un tema súper interesante porque, claro, ahí uno pone en la balanza el azúcar de la fruta versus la resistencia a la insulina y la endometriosis. Y ahí la verdad es que hay algunas frutas que uno debería tratar de evitar en la resistencia a la insulina porque tienen mucho azúcar. Por ejemplo, las uvas, el plátano, la chirimoya, etc. Pero hay otro tipo de frutas que tienen más contenido de fibra y por lo tanto se absorbe menos ese azúcar, como por ejemplo las naranjas, el kiwi, la manzana, etc. Entonces ahí uno trata de privilegiar algunas frutas por sobre otras. Pero lo ideal es que todos consumamos por lo menos 2 porciones de fruta al día y unas 3 porciones de verdura al día. Entonces es que se puede, pero privilegiando algunas frutas por sobre otras. Ahí alguien pregunta a Camila sobre cómo mejorar la mala digestión o el tránsito lento debido a la misma endometriosis. Camila, si tienes un tránsito lento y tienes otros síntomas como hinchazón o intercalas periodos de estreñimiento con periodos quizás de más tránsito intestinal o casi en el límite con diarrea, quizás lo que tienes es un síndrome de intestino irritable. Entonces habría que estudiar y ver si es que hay alguna causa que esté produciendo ese tránsito lento o es un tema netamente de alimentación. Y si es un tema netamente de alimentación, hay dos cosas que son fundamentales para el tránsito, que son el agua y la fibra. Súper, súper, súper importante ambos. El agua sin fibra no sirve de mucho, y lo mismo que la fibra sin agua tampoco sirve de mucho. Tiene que ser agua y fibra. ¿Y dónde se obtienen las mejores cantidades de fibra? En la fruta y la verdura. Hay otras fuentes así como las semillas, la chía, por ejemplo, es súper buena alternativa. Dejar un poquito de chía remojando hace que se libere un tipo de fibra que ayuda mucho al tránsito intestinal, pero hay que descartar que ese tránsito lento no sea por una enfermedad o un intestino irritable y que sea quizás solo un tema de alimentación. ¿Alguna hierba o alimentación natural, pregunta alguien más, para la mantención de la enfermedad? Pues el ginecólogo me dio como única solución el tomar anticonceptivos. Mira, la endometriosis es una enfermedad que tiene muchos aspectos. Tiene aspectos del tema ginecológico, del tema gastrointestinal,
tiene influencia sobre el ánimo, sobre el sueño, sobre un montón de aspectos. Entonces, mientras más aspectos de esto se aborde, mejor es el resultado a largo plazo. Y entre los tratamientos que se dan, anticonceptivos efectivamente es un muy buen tratamiento y es súper efectivo, pero como digo, mientras más aspectos de estos aborde, mejor es el resultado. Y en cuanto a cosas naturales o hierbas, el té verde es un súper buen antiinflamatorio. Entonces, si quieres tomar como algo natural, té verde, súper buena alternativa, pero además de que conversamos, harta fruta y verdura, harto pescado o ácidos grasos omega 3, que vienen también en las nueces, en las semillas, disminuir el consumo de carne roja, eso es para todas. Eso. Alguien pregunta si recomienda algún equipo multidisciplinario. Ahí yo creo que la Marce las puede contactar y les puede dar algunas recomendaciones de lugares donde tengan equipos multidisciplinarios. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, hola. ¿Aló? Hoy no escucho. Parece que sí. Sí. Ay, no sé quién iba a preguntar algo. ¿Me escuchan ahora? Sigamos. Ahí Ahí. sí. Sí, 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 sí. ahora sí. Ya, voy a intentar hablar muy rápido. Primero quería agradecer por la instancia, porque realmente cuesta mucho encontrar médicos o nutricionistas que manejen el tema. Tengo dos preguntas. Saludos a todas. Soy de Concepción, mi nombre es Alejandra. Lo primero, el tema de la proteína, porque yo, por ejemplo, dejé la carne roja. Tengo la duda, como tú dices, con la carne blanca, pero mi pregunta es si dejamos todo tipo de carne efectivamente con legumbre y huevo y pescados, ¿estamos bien en términos de proteína? Una mujer adulta, por ejemplo. Y lo segundo, con el tema de lácteos. Las que dejamos lácteos, yo tengo 30. ¿Eso no me afecta en tema de calcio, por ejemplo? ¿O en qué otros alimentos podría reemplazarlo? Espero que me hayan escuchado y que no se haya cortado. Sí, te escuchamos. Mira, son ¡Eh! súper buenas tus preguntas. Si quieres eliminar todas las carnes, carnes rojas y carnes blancas, ningún problema. Hay otras fuentes de proteínas y se puede suplir perfectamente los requerimientos de proteínas y de vitaminas con otro tipo de alimento. Así que si lo quieres hacer, dale. Lo único que te diría es trata de mantener igual el pescado, porque tiene harto aporte de proteína, pero además de ácidos grasos omega 3 y otras cosas que podríamos sacarle el provecho al pescado si es que decidieras quedarte con el pescado. Y con respecto al calcio, si no quieres consumir lácteos tampoco, ningún problema, perfectamente se puede obtener todo el calcio que uno necesita y toda la vitamina D que uno necesita de otra fuente. Entonces, tampoco, ningún problema. De hecho, las dietas vegetarianas, del punto de vista cardiovascular, son súper seguras y súper protectoras y se ha visto que son bastante beneficiosas, pero bien hechas, porque pasa muchas veces que la gente que se vuelve vegetariana, como de repente no sabe muy bien cómo hacerlo, ¿a qué recurren? Papas y arroz. Y de las papas y el arroz no sacamos ni media vitamina. Entonces, se puede, ningún problema, es súper seguro, tiene beneficios, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo supervisado. Muchas gracias. De nada. Voy a ver el chat si hay alguna otra pregunta. Alguien pregunta por cúrcuma. Sí, el cúrcuma podría ser una buena alternativa, pero sí como cosas para incorporar a diario en la dieta, lo que conversábamos, fruta, verdura, legumbres, granos enteros,
Si toleran los lácteos también, y eso. Pero lo más importante, frutas y verduras, y disminuir el consumo de carnes rojas. ¿Es beneficioso consumir pescado que venga en conserva, específicamente en latas? Sí, sí puede ser una alternativa. Siempre el pescado fresco va a ser la mejor alternativa, pero el pescado envasado en lata también ningún problema. Ojo, que si por ejemplo es atún, que sea siempre al agua y no en aceite. Y si no tienen, porque no tienen el atún en agua, entonces se puede lavar el atún para quitarle ese exceso de grasa. Alguien pregunta, si uno no tolera el lácteo y toma leche de almendra, ¿es alternativa? Sí, es una alternativa, pero ojo que en general estas bebidas vegetales en general son un poquito más procesadas y tienen más ingredientes que solo la almendra. Entonces, ahí uno pone la balanza como eh, si quiere algo menos procesado o más procesado, pero sí, podría ser una súper buena alternativa las bebidas de almendra. Muchas gracias. Alguien pregunta sobre la soya. Dice, ¿tienes alguna evidencia sobre la soya? Porque cuando dejé la carne roja, lo vi como alternativa y luego googleando decía que tampoco era bueno. Sí, efectivamente para la endometriosis no se recomienda el consumo de soya porque se relaciona con los niveles de estrógeno. Y como veíamos, la endometriosis es una enfermedad que se relaciona mucho con los niveles de hormonas. Entonces, para gente que tiene endometriosis, deberíamos tratar de evitar la soya en exceso. La comida picante, ají y pimienta, ¿influye en la endometriosis o inflamación del cuerpo? La verdad es que no hay estudios que vean eso. Probablemente no haya ninguna asociación, así que no habría ningún problema. Alguien más pregunta, ¿hay que bajar la cantidad de sal? Sí, pero esto es para todos, con o sin endometriosis. El exceso de sal se ha visto que sube la presión, aumenta el riesgo cardiovascular, tiene un montón de consecuencias, entonces mientras menos sal pudiéramos consumir, mejor. Y alguna gente se queja al principio un poquitito, pero el paladar se entrena. Así que después de un tiempo, si comen algo muy salado, lo van a notar como malo. Entonces, es cosa de solo costumbre. Camila Ortiz pregunta, estoy empezando a hacer una dieta vegano celíaca. ¿Es recomendado? Como decíamos, es una alternativa. O sea, si por opción personal quieres hacer una dieta vegana celíaca, sí, ningún problema si quieres sacar el gluten, pero ideal que lo hagas con la supervisión de alguien, porque hay algunas vitaminas, muchas vitaminas, que es difícil de suplementar al sacar sobre todo ambas cosas. Entonces, sí, puede ser, pero con supervisión. Maca pregunta, cuando uno toma té, ¿se considera como agua? Sí, la verdad es que el té es una buena alternativa para hidratarse, mucho mejor que las bebidas, mucho mejor que los jugos en polvo o jugos saborizados o néctar, entonces es una buena alternativa. Alguien pone, yo ya me acostumbré a comer poca sal, sí. Sí, al final el paladar es súper entrenable, así que lo mismo pasa con el azúcar. Cuando uno elimina el azúcar y después come un pedazo de torta o come algo muy dulce, al tiro uno le nota como un mal sabor y entonces es solo costumbre. Se me fue el chat.
Doctora, en cuanto a los aceites, ¿qué tipo de aceite recomienda para cocinar? Porque hemos escuchado que recomiendan el aceite de coco, pero ¿qué otro tipo de aceite? Yo el aceite de coco en particular no me gusta mucho porque tiene Ya, grasas que de repente no son tan buenas. Para mm, cocinar, aceite de oliva. Súper buena ya, alternativa, buena en aportes de ácidos grasos omega 3, es como bien resistente al calor. Entonces, aceite de oliva. ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún alimento que disminuya el nivel de estrógenos? Preguntaron por el chat. Que baje los estrógenos. Mira, buena pregunta, no me lo había planteado. Em, Más que un alimento que baje los niveles de estrógenos, yo creo que hay que tratar de evitar los niveles, los alimentos que suban los estrógenos, como la soya, por ejemplo. ¿Algo más? La Yo verdad, quiero hacer una consulta. Ya. Eh, Mira, doctora, le cuento, yo estoy actualmente con tratamiento psicológico y psiquiátrico por mi dolor crónico. Mis médicos me han recomendado mucho utilizar el cannabis, ya sea en infusión, en aceite, pero a mí me da un poquito de susto. Yo la verdad no tengo mucho manejo sobre ese tema. No sé si es recomendable utilizarlo. Mira, yo no soy muy fan de usar el cannabis porque hay tantas otras cosas naturales y tantos alimentos beneficiosos que yo, bueno, esto es mi opinión personal, yo no estoy muy de acuerdo con usar derivados de cannabis, ni cannabinoides, ni ninguno de esos, porque hay otras alternativas que son súper beneficiosas. No sé si quizás ya intentaste hacer estos cambios, sacar estas cosas de la alimentación y ver si con eso mejora el dolor. Sí, doctora, ya me vio el doctor Esquela, me descartó colon irritable o trastorno intestino. Y yo la verdad que dejé los lácteos, dejé las bebidas cola, dejé la lactosa, pero hace muchísimos años, pues yo con esto de los 18 y tengo 38. Y ya tengo esterectomía y una historia muy larga y tengo artrosis, un montón de problemas. Entonces yo vengo probando alimentación, ya dejé las carnes rojas, como mucho pescado, muchas legumbres, mi dieta es bastante a la antigua, me criaron bien a la antigua, son las que cocina mucha comida de casa, muy poca comida comprada. Y la verdad que con la inflamación, noto según mi periodo cuánto me hincho, pero el dolor crónico en sí es algo con que yo he tenido que aprender a lidiar. Como que la alimentación ya no me da resultado, eh, ya tengo una esterectomía que no me dio resultado tampoco. Entonces, la verdad es que por eso que ya como que entre los psicólogos, los psiquiatras, ginecólogos, como que me dan otras alternativas. Pero esa alternativa en lo personal a mí me crea ciertas tensiones. ¿Ya has No sé si probado quizás con acupuntura u otras terapias así como de la medicina tradicional china? solamente el Reiki. Ya. La acupuntura dentro de las terapias alternativas tiene bastante buena evidencia. Quizás podrías intentar con acupuntura como último intento y después, bueno, si ya nada funciona, ahí quizás evaluarlo, pero al final la decisión es 100% tuya. Ok, gracias, doctora. Ya. Inelia pregunta, ¿el café natural puedo consumir? Sí. Si no te produce ningún malestar gastrointestinal, ni te hincha, ni te produce acidez, ningún problema con el café. No se ha visto que sea peor para la endometriosis. ¿Algo más? muchas gracias, doctora, por esta gran instancia, por enseñarnos para poder ampliar y aprender más, como hablábamos al principio de la charla, porque alimentación es un tema que hay
muy pocas investigaciones y muy agradecida por entregarnos sus conocimientos y las herramientas para ayudar a sobrellevar día a día la enfermedad. La verdad, de corazón, como fundación y a través de todas las chicas, le agradecemos de corazón por esta gran instancia. Muchas gracias. Gracias a ustedes y ánimo, ánimo, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, hay un abrazo y muchas gracias. Que estén bien. Sí. Chao. Chao, doctora, gracias. Ujú.